¿Qué te pasó? Pues en cosa de febrero de 2020 me fui con unos amigos en bici, tuve una caída, la que recibí daño cerebral adquirido y me tiré eso, 2 semanas en coma y me desperté con todo el COVID. ¿Cómo descubriste que tenías DCA? Pues la verdad es que me costó bastante porque cuando me recuperé y eso me pensaba de eso, de me estoy recuperando mucho, soy el mismo de antes, intenté volver a la universidad a los estudios como si nada y eso de sí que me costaba cosas básicas como la gestión del dinero, la gestión del estudio, el horario y antes de acabar el primer cuatrimestre pues me lo dejé y volví al pueblo. ¿Cómo es tu vida con DCA? Pues con DC ahora va bastante mejor, en plan, soy más consciente y me estoy adaptando de pues eso, de gestionar el dinero, gestionar el horario, como me cuesta un poco por la memoria, pues tenerlo apuntado y hacer el seguimiento y estoy recuperando el tema de los estudios, que antes ingeniería informática lo intenté y ahora en un principio no se puede, así que estoy haciendo una formación profesional de informática, desarrollo de aplicaciones web y ahora es eso, centrarme en eso y sacarlo. La música la estoy retomando con el saxofón y eso, saliditas por así, ocio, está gustando, está yendo bien.